Hola y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy tenemos, como podéis comprobar, un probador de condensadores en circuito. Es un kit de la marca Retex Kit, modelo PC1, que como sabéis, pues todos estos equipos se construían en la época dorada de la electrónica, cuando cada vez que te hacía falta un instrumento, pues casi todos se construían en kit. Bueno, pues como vemos, es una caja de chapa con un asa de transporte que tiene un indicador, que se trata de un ojo mágico. Tiene aquí dos controles para seleccionar la capacidad del condensador a medir. Y aquí tiene un conmutador rotativo en el que seleccionas para hacer medidas para comprobar si el condensador está cruzado o abierto, y dos escalas de medida, de 40 a 60 y de 60 a 400 microfaradios. Bueno, pues según la escala que selecciones, si seleccionas el cruzado, el indicador, que hemos visto que estaba aquí arriba, pues cuando esté mal, el indicador, el ojo mágico, se iluminará totalmente. Y cuando esté bien, pues tendrá una gran zona de sombra, tanto en abierto como en cruzado. Y en las medidas de la capacidad, pues según se abra la zona de sombra que está en el centro del visor, según se abra la zona de sombra, más o menos, pues tendremos una medida aproximada de la capacidad del condensador. Aquí tenemos el interruptor de encendido apagado de red, y aquí tenemos el conector para entrada de las puntas de prueba o sonda que se le aplica al condensador a medir. Bueno, pues como hemos visto, es un medidor sencillo. Vamos a analizarlo por dentro. Bueno, primero vamos a ver el esquema, a ver qué conclusiones sacamos. Bien, pues aquí tenemos el esquema, y como vemos, pues la entrada de red, podemos seleccionar la tensión de entrada de red de 125 o 220 voltios que entran al primario del transformador. El transformador tiene un secundario de alta tensión y otro de alimentación de filamentos y polarización de la rejilla de la válvula 1, la 6C4. Vemos los conmutadores de selección de funciones, un oscilador que se aplica la señal a la rejilla de control de la válvula V1 6C4, cuya salida se aplica al indicador, que va a ser quien nos va a indicar, según la polarización que tenga en esta rejilla, pues la medida o el estado del condensador a medir. Bueno, pues como vemos, este circuito tiene la particularidad que la alimentación se hace en corriente alterna. De la alimentación de las válvulas, tanto V1 como V2, se hacen en corriente alterna. Como vemos, no hay válvula rectificadora, no hay rectificador de ningún tipo.
Pues debido a la propia naturaleza del circuito, a válvulas y el uso de la corriente alterna, pues hace innecesario el uso de la corriente continua o de elemento rectificador alguno, ya que las válvulas pues solo conducen cuando les llegan los semiperiodos positivos de la corriente alterna que se le aplica. Ahora bien, la tensión aplicada a la rejilla de V1 debe ser opuesta en fase a la tensión de placa. Con esto conseguimos que la corriente anódica de esta válvula de V1 tenga un valor mínimo cuando a la rejilla se le aplique la tensión máxima y alcance su valor más elevado cuando la tensión en la rejilla de V1 se acerca a cero. Vemos en el circuito que este desfase se produce en la conexión de los secundarios del transformador de alimentación. Es aquí justamente donde se producen esos desfases. En la conexión, cuando por aquí salen los semiciclos positivos, por aquí van a salir los semiciclos negativos, que van a ser los que van a polarizar la rejilla de V1. Esta solución de funcionamiento en corriente alterna ya la conocemos de otros aparatos de la época. Por ejemplo, en el comprobador de válvulas de Maimó ya se utilizaba la misma técnica de alimentación en corriente alterna. Pero bueno, resumiendo, tenemos que el máximo efecto de las alternancias negativas tendremos una mayor zona de sombra en el indicador, por lo que es lo mismo, tendremos menos luminosidad del ojo mágico. Y a menor tensión de excitación, pues tendremos mínima zona de sombra, mayor luminosidad del indicador ojo mágico, que como vemos es un EM84. Bueno, pues vamos a ver el equipo por dentro, a ver qué es lo que vemos. Para desmontar el equipo solamente es necesario quitar estos dos tornillos que están en la parte trasera y que roscan la tapa trasera sobre el chasis. Vamos a retirar estos dos tornillos y vemos el interior. Bueno, pues retiramos los tornillos y ya podemos abrir la tapa posterior del medidor de condensadores y el resto del chasis se saca pues tirando hacia adelante o hacia atrás de la carcasa. Tenemos, si nos queda al descubierto, el interior del comprobador de condensadores. Bueno, pues como vemos, a primera vista, pues nos llama la atención el color blanquecino ya de la válvula V1, es una 6C4. Esto es un indicio de que le ha entrado aire y por lo tanto la válvula esté defectuosa. También vemos pues gran cantidad de óxido sobre el chasis. En la parte superior vemos el indicador, ojo mágico, los dos potenciómetros de control, uno es de carbón y el otro es bobinado, pues diversas resistencias, condensadores. Vamos a ver la parte inferior, en la que vemos pues el transformador de alimentación, potenciómetro de carbón, zócalo de la válvula. Aquí vemos un circuito resonante con su bobina, su condensador y en la otra parte un trimmer de ajuste. Todo esto es del oscilador de la señal de prueba, el conmutador, el interruptor de encendido y apagado y el conector de entrada de las puntas de prueba.
Bien, pues ya tenemos visto el interior. Empezaremos por sustituir la válvula defectuosa e ir midiendo tensiones hasta dejar el equipo plenamente operativo. La carcasa, que como vemos también tiene bastantes trozos de óxido, pues la vamos a pintar y lo vamos a dejar todo esto pintado, curioso, para que quede buena, para que tenga buena terminación. Venga, pues vamos a seguir y ya lo vemos. Bien, pues seguimos avanzando. Hemos dado un paso más en la reparación del comprobador de condensadores que tenemos entre manos. Y bueno, podemos ver que hemos pintado la caja exterior. Vemos que ha quedado flamante, ha quedado bastante curioso, así como la parte trasera. También ha quedado un acabado perfecto, flamante. Y el chasis, pues también se ha eliminado todo el óxido que tenía, se ha lijado y se ha pintado de forma que ya no quedan restos de óxido. Bueno, por otra parte, pues también se ha repasado el conector de, bueno, lo que es la punta de prueba del equipo. Pues se han repasado las soldaduras del conector coaxial de entrada, así como las conexiones de las pinzas de prueba, y se ha repuesto una que faltaba. Bien, pues ya tenemos el triodo 6C4 sustituido. Le hemos puesto el triodo nuevo. Hemos sustituido el que estaba defectuoso. Vamos a conectar a la red a ver qué es lo que hace. Lo conectamos aquí en el interruptor de encendido. Vemos que el indicador se enciende. Están las dos válvulas encendidas. Bien, pues vamos a conectar la punta de prueba, la sonda de prueba. Y vamos a medir un condensador. Vamos a hacer las distintas pruebas de cruzado, abierto y medida de la capacidad. Bien, pues vamos a probar este condensador electrolítico de 33 microfaradios con el comprobador de condensadores. En la posición vamos a hacer las pruebas de cruzado, abierto y medida de capacidad. Recordad, aunque aquí lo indica, que tanto en las pruebas de cruzado como abierto, si está mal el display, se tiene que iluminar en su totalidad, y si está bien, debe haber, como veis, una gran zona de sombra. Vamos a conectar el condensador y lo vemos qué es lo que hace. Ya tenemos el condensador conectado. El conmutador en la zona de cruzado. Y el indicador nos dice que está bien. Pasamos el conmutador a la posición abierto y nos dice que está bien. Y ahora medimos la capacidad, que está entre 4 y 60 microfaradios. Y el indicador, moviendo lo que pasa es que aquí no se aprecia bien, habrá que empezar con la zona de sombra y girar el mando hasta que la zona de sombra desaparezca. Y esa será la capacidad que nos va a indicar.
Bueno, pues tenemos que está entre 25 y 50 microfaradios. El condensador es de 33. Bueno, pues nos está indicando, según la señal que tenemos aquí y el indicador, pues nos está indicando que la capacidad es esa, entre 25 y 50 microfaradios. Bien, pues terminado y comprobado el comprobador de condensadores en circuito, os voy a mostrar cómo ha quedado finalmente una vez terminada la restauración. Como veis, ha quedado bastante curioso en comparación para cómo estaba. Y es un aparato antiguo, pero es un aparato que merece la pena conservar. Nada tiene que ver con los modernos comprobadores de condensadores. Pues no tiene nada que ver. Estos son mucho más fiables, son mucho más fáciles de utilizar. Pero yo creo que en definitiva merece la pena tener y mantener este aparato de pruebas o este instrumento de medida, instrumento de laboratorio, como queramos llamarlo. Yo creo que merece la pena tenerlo en funcionamiento por mucho tiempo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.